El maltrato psicológico se da en aquellas situaciones en las que los individuos maltratantes, de quienes depende el sujeto maltratado, lo descalifican, humillan, discriminan, someten su voluntad y lo subordinan en distintos aspectos de su existencia, que inciden en su dignidad, en su autoestima e integridad psíquica y moral. Esta es la conducta típica de un maltratador o maltratadoras psicológicos. Repito, descalifican, humillan, discriminan, someten su voluntad y lo subordinan e inciden en su dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral. Ejemplos de maltrato emocional son la miseria afectiva, el abandono emocional, la falta de empatía, la descalificación, la violencia verbal, los insultos, las amenazas, el control excesivo y enfermizo, la extorsión afectiva, la culpabilización, la presión económica, los sarcasmos, la coerción, las críticas destructivas, el desprestigio descalificativo de sus amistades, familiares o pareja, el aislamiento emocional, las burlas y cualquier tipo de castigo que no sea físico. Estos son los ejemplos de maltrato emocional. El maltrato emocional puede venir acompañado de maltrato físico o no, pero cuando existe maltrato físico, siempre se combina con el maltrato emocional. El maltrato psicológico provoca serios problemas mentales para la víctima. Un estudio de Juan Armando Corbin, psicólogo argentino de las organizaciones, así lo confirma. Y es que el maltrato psicológico puede ser silencioso en ocasiones, sin embargo es devastador para la persona que lo sufre. La baja autoestima puede ser tanto una causa como una consecuencia de que este fenómeno se manifieste, pero además la persona que es víctima del maltrato emocional suele sufrir problemas serios, como estrés, ansiedad, depresión e incluso adicción a sustancias psicoactivas. Pero ¿cómo son las personas maltratadoras? ¿Qué características presentan? Veamos a continuación una lista con los rasgos o hábitos más comunes del maltratador psicológico. Estas características principales son claras de un perfil del abusador, maltratador o golpeador, en la que el maltrato psicológico forma parte de su forma de relacionarse. Este sujeto en su perfil típico es posesivo, dominante y exigente, y puede ser hombre o mujer, Además es egocéntrico. Para una persona que ejerce el maltrato psicológico, el mundo siempre tiene que girar en torno a él, pero nunca lo reconoce. Se hace lo que a él le gusta en todo momento, ya sea en la elección de una película, de un restaurante, del lugar de vacaciones, las salidas, de todo. Y no se enoja. Y si no se enoja, entonces él tiene que comandar y dirigir y ordenar, y todo el mundo tiene que obedecer. La mujer, o el hombre, me refiero a la persona víctima, es un simple satélite que tiene que moverse a su alrededor, dependiendo de lo que él o ella quiera. Todo debe estar bajo su control, y si ella desea disfrutar un poco de su independencia, él mostrará sus rasgos más violentos. El maltratador, además de ser posesivo, dominante, exigente y egocéntrico, también tiene mal temperamento. Berrinches como los niños, pataletas, enfado, amenazas, mala cara, peleas, entre otros, todo siempre está justificado por culpa del otro, no por razones internas. Dirá que tal actitud lo pone de mal humor, que tal respuesta es la causa de su enfado, entre otros. El maltratador nunca considera que tiene la culpa, jamás. Entonces culpabilizar a los demás
de todo lo que le ocurre es otra de las características del maltratador psicológico. Bien dice el hecho de que quien echa su mal a otro descansa. El maltratador emocional, además de ser posesivo, dominante, exigente, egocéntrico, también es controlador paranoico. Recordemos que la paranoia es el delirio de persecución, ¿verdad? El maltrato psicológico hace que la persona que lo ejerce piense que los demás se quieren aprovechar de él. Y ahí está su paranoia. Se quieren aprovechar de su dinero, de su poder, de sus contactos, de su sabiduría, de sus experiencias, entre otros. El maltratador vigila constantemente los movimientos de su víctima, queriendo saber dónde está, ya sea su novio o novia, esposo o esposa, con quien se encuentra, a qué hora se regresa, qué hace y qué no hace, con quién habla, por qué se retrasa unos minutos, en fin, considera a la otra persona su posesión, su objeto, su propiedad privada, no una persona con vida propia. El maltratador también es violento y agresivo. Normalmente se comunica agresivamente. El maltratador empieza poco a poco rompiendo platos hasta llegar a muebles o vidrios, golpear las paredes, tirar las cosas al suelo o contra la persona. Si se llega a este punto, es preciso hacer la denuncia y huir inmediatamente de él o de ella. No darle más oportunidades. Ahí es el punto donde hay que apagar el fuego y no dejar que crezca e incendie absolutamente todo, que es lo que está pasando en la Chiquitania ahorita. Parece muy simple conseguir salir de una situación de maltrato psicológico, pero no lo es, ya que el maltratador mantiene atada a la víctima en diferentes maneras, con una gran carga psicológica. Sin embargo, si varios de estos puntos te suenan familiares, estás en un problema que debes solucionar antes de que sea demasiado tarde. El maltratador, además de ser posesivo, dominante, exigente, egocéntrico, controlador, violento, también es intolerante. Bien sabemos que las personas intolerantes no respetan las opiniones, las actitudes o comportamientos de los demás. Son personas llenas de prejuicios. Esto provoca que reaccionen de forma agresiva, resentida y poco educada. Son personas que discriminan, son fanáticas, son intransigentes, no escuchan, son autoritarias, tienen problemas en sus relaciones interpersonales, siempre tienen conflictos, tienen pensamientos dicotómicos, blanco o negro, son inflexibles o rígidos, tienen miedo a la incertidumbre, a la mínima explotan, no encajan las críticas para ellos, son personas tremendamente rencorosas. Por otro lado, estos sujetos son encantadores al principio o en las fases iniciales de la relación y no se muestran intolerantes al principio. Saben cómo comportarse y su verdadero yo puede tardar tiempo en aparecer. A medida que la confianza con la otra persona se incrementa, entonces muestran el comportamiento destructivo que tienen. Al principio era todo un caballero, pero después sacó sus garras. Nos compartía así una señora en uno de mis talleres de autoestima y relaciones. Y hablando de garras, también se observa que los maltratadores psicológicos son autoritarios, porque se caracterizan por poseer rasgos antidemocráticos e intransigentes. Son amantes del orden por lo general, pero desde un punto de vista subjetivo, es decir, en base a su criterio personal. De igual si tienen razón o no, da igual, porque si no se le obedece, montan en cólera, explotan en ira. Estos sujetos también son personas psicológicamente rígidas. Estos individuos, como dije,
tienen un pensamiento inflexible o rígido y persiguen una única verdad, la suya. Entonces, no son personas que dialoguen ni que busquen consenso, sino que temen ceder a las opiniones de los demás, porque consideran que solo ellos tienen la razón. Todo lo que no encaje con su pensamiento está mal. Y así garantizan que la única verdad existente es la suya. Estos sujetos también presentan pensamientos dicotómicos, como les decía, al ser personas psicológicamente rígidas. Para ellos todo está bien o está mal. No hay términos medios. En otras palabras, o todo es blanco o todo es negro. Esto ocurre porque generalmente estos maltratadores han crecido en familias que los han tratado así. Además son chantajistas y la amenaza es muy común en ellos. Se comportan siempre de acuerdo con sus intereses y culpabilizan a los demás, incomodan a los demás y provocan miedo a la víctima del chantaje. Suelen hacer que la víctima se sienta culpable por cosas que ni siquiera ha hecho o cosas que ha hecho pero que no son necesariamente mal hechas. Recordemos que los chantajes amedrentan, metiendo miedo, y el miedo tiene una función de paralizar. Entonces la víctima queda paralizada en términos de callar y no hacer nada para defenderse. Los maltratadores psicológicos, además, no hacen autocrítica. Como son personas psicológicamente rígidas y se creen poseedoras de la verdad, no saben encajar las críticas. Las víctimas de sus maltratos pagan su falta de habilidades sociales y su sensación de fracaso, convirtiéndose en su chivo expiatorio. Las personas manipuladoras no hacen autocrítica, ni aceptan críticas porque tienen la idea errónea de que siempre tienen la razón. En cambio, con facilidad critican constantemente, buscan los defectos de la otra persona y les machacan emocionalmente con su debilidad. E incluso se inventan una debilidad para hacer que la víctima se sienta mal. Por otro lado, se observa que estos sujetos cambian de humor en segundos, de un momento a otro. Los cambios de humor son frecuentes en este tipo de personas, que pasan de un estado agradable al enfado o a la ira en cuestión de segundos. Por tanto, pueden vivir en dos extremos. De ser encantadores, pasan a ser personas totalmente desagradables, hasta detestables. Cosa que manipulan manteniendo en vilo a su víctima, porque ésta no sabe en qué momento montará en cólera. Por otro lado, estos maltratadores psicológicos se sienten ofendidos con mucha facilidad. Estos cambios de humor se deben muchas veces a su hipersensibilidad, ya que suelen sentirse ofendidos con facilidad. Y si no los ofenden, ellos se dan por ofendidos. Ya se ha dicho que si algo no encaja con su verdad, entonces está mal. Contradecirlos es una ofensa para ellos. Otra característica típica es que desconectan a la víctima de su entorno familiar y social con la intención de controlar y dominar sin interferencias y para evitar ser confrontados por otras personas. Realmente son personas crueles, insensibles. No solo maltratan psicológicamente a sus parejas, sino que suelen extender este tipo de comportamientos, por ejemplo, con sus hijos. E incluso pueden infundir daño físico a mascotas, pobres perros, pobres gatos. Y como para ellos no existe la autoevaluación o la autocrítica, son personas que no se arrepienten de lo que hacen, pues culpabilizan a su víctima por su crueldad. Culpabilizan a su víctima por sus explosiones de ira. Por lo tanto, pretenden que ella sea quien se arrepienta y se disculpe finalmente. Con todo, podemos darnos cuenta de que son personas para tener lejos, a distancia,
Mientras más lejos, mejor. Estas personas también se caracterizan por hacer falsas promesas. Aunque muchas veces pueden parecer arrepentidas o arrepentidos, estos individuos tienden a realizar falsas promesas. Son expertos en pedir perdón, pero en realidad no se arrepienten, solo manipulan. Su voy a cambiar no tiene ningún valor, porque a la mínima actúan igual. Son individuos tremendamente controladores. Están sellados por la neurosis de control. Solo controlando se sienten seguros y por lo mismo tienen la necesidad de sentirse superiores y controlar y someter a los demás. Y aunque son personas inseguras y tienen miedo a ser desenmascaradas, el control se convierte en su aliado. Esta es la manera de tener todo bien atado, para que no se escape nada de sus manos. También se observa que estos individuos no tienen control emocional. Pese a querer controlar a los demás, no tienen control emocional. De hecho, muchos son totalmente analfabetas a nivel emocional. Son analfabetes emocionales. Por eso se comportan de manera impulsiva, sin reflexionar sobre su vida interior. Y así, te habla de malas maneras, con gritos o gestos violentos, miradas fulminantes, sale de la habitación o de la casa pegando portazos. Algunos dan fuertes puños en la pared, entre otros, por lo general, ejercen violencia verbal y aunque no siempre va unida al maltrato físico, a veces se da también y puede empeorar la situación. En todo caso, ellos no se detienen. Al no tener una gran capacidad de reflexión, son personas que no se detienen por nada. Para ellos, el fin justifica los medios. Son personas que incluso pueden actuar sigilosamente en lugares públicos, convirtiendo la vida de la víctima en un auténtico calvario. Y también son personas seductoras. Al ser personas encantadoras al principio, suelen conquistar a su víctima. De hecho, son personas que conquistan con facilidad, pues poseen una gran capacidad de seducción que encanta con su cordialidad y simpatía. Es como si hipnotizara a su futura víctima, cual vampiro, para drenarle todo en un futuro próximo. Tengamos claro que desde el principio es Él el que se fija en ti e inicia el acercamiento. Ya aclaré que el maltratador puede ser hombre o mujer. Es muy posible que se deshagan en halagos y no solo por tu apariencia, aunque será un experto en saber resaltar tus mejores atributos. Le parecerás inteligente, encantadora, fascinante, ideal. Es un hombre o mujer con encanto, atento, cariñoso, inteligente. Parece saber lo que necesitas y se ofrece a dártelo. Es el hombre o la mujer ideal y curiosamente se ha fijado en ti. En esa primera etapa de conquista se desviven llamadas, mensajes por una vía o por varias, canciones, poemas, regalos, flores, detalles que te hacen sentir como una diosa o como un dios. Es frecuente oírles decir frases como, eres la mujer de mi vida, llevo toda la vida buscándote, estamos predestinados, somos almas gemelas y cosas similares. Por supuesto, los primeros te quiero, incluso los te amo, son habituales. Así usan frases como mi amor, mi vida, mi cielo, mi cuchicuchi y sabe Dios que otras pamplinas más. Desde muy pronto planean un futuro contigo, ya sea a corto, medio, incluso a largo plazo. Viajes, convivencia, proyectos, hijos en común. Realmente son seductores, que no solo cae su futura pareja, sino que también la familia queda alucinando por semejante gentleman.
además de utilizar la seducción para manipular a sus víctimas, también son personas mentirosas, rayan en la mitomanía. Normalmente y por lo general, las personas mentimos para evitar problemas y para quedar bien ante otras personas. Y en el fondo mentimos para ganar aprobación. Y como la mentira tiene patas cortas, finalmente la verdad nos pone al descubierto y por lo mismo la evidencia nos trae desaprobación, desconfianza y rechazo del entorno. Evidentemente las personas mentirosas no son personas honestas, claro. Son manipuladoras y no solo se afanan en mostrar una imagen irreal de sí mismas, sino que también distorsionan la realidad de los hechos, pretendiendo que éstos se adapten o se acomoden a sus fines y propósitos. Y en la deshonestidad y en la manipulación se convierten en personas mentirosas expertas, que sueltan una mentira tras otra. De hecho, raras veces dicen la verdad, porque siempre están pendientes de herir, de dañar a la otra persona. Para ello también se hacen la víctima. El victimista se disfraza de víctima consciente o inconscientemente, simulando una agresión inexistente, responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás, particularmente a su pareja, quien es la verdadera víctima. En psicología, una personalidad victimista o tendencia psicológica victimista que puede llegar a desembocar en una conducta patológica consiste en una tendencia a culpar a otros de los males que ella padece y resguardarse en la compasión ajena. Esta tendencia se caracteriza por una deformación pesimista de la realidad, en la que el sujeto se regodea en el lamento y queda incapacitado para realizar cualquier tipo de autocrítica. Es uno de los pilares de la cultura de la queja. Resumiendo, amigos y amigas, las personas victimistas normalmente distorsionan o deforman la realidad. Se consuelan en el lamento, en la queja, y no tienen capacidad de autocrítica. Evidentemente se trata de personas tóxicas. Y de estas hemos venido hablando mucho en nuestras reflexiones. Y como siempre, están culpando hábilmente a la otra persona, suelen adoptar el rol de víctima para justificar sus acciones. Recordemos que estas personas no juzgan sus acciones confrontándose con los valores. Por ejemplo, pronunciando frases como "no me quieres porque siempre estás más pendiente de tu familia", o "claro que te interesan más tus amigas", o "no significo nada para ti", o "yo que tanto me sacrifico por ti, sin mí no eres nadie", o "qué ingrata que eres, no sé cómo sigo contigo". Y así son personas expertas en manipular y lo hacen cínica y descaradamente. Y se observa que las acciones de daño psicológicas son continuas, pero no necesariamente tienen que ser directas. Algunas vienen enmascaradas de falso victimismo. Dentro del perfil de estas personas, es obvio que tienen una muy baja empatía. Generalmente carecen de ella. Las personas maltratadoras psicológicas no son empáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no reconocen las emociones y los sentimientos de los demás, ni se conectan con ellos. Esto permite que puedan hacer sufrir a la víctima sin tener ningún tipo de remordimiento, menos de culpabilidad. Y por último, estas personas maltratadoras psicológicas pueden ser adictas al alcohol o a los fármacos, puesto que son personas tremendamente inseguras y recurren al alcohol para reprimir sus miedos. Con todo, hay personas que no se dan cuenta que están sometidas a un maltrato psicológico debido a los sentimientos de culpa que su víctima les inyecta. Y terminan creyendo que, mi pareja es así por mi culpa.
Son personas que se dan cuenta de que algo no está bien, pero terminan acomodándose en su rol de sometidas. En el mejor de los casos, se rebelan en contra de la situación y logran, de alguna manera, liberarse de la tiranía del maltrato psicológico, independientemente a que éste sea hombre o mujer. Si realmente te das cuenta de que la frustración y la rabia contenida predominan en tu relación de pareja y de que ya no tienes un espacio personal, si te das cuenta de que no tienes libertad de opinión ni de acción y de que vives culpándote por todo y por nada, si te das cuenta de que tienes que someterte y rendirte para tener un poco de tranquilidad en tu vida, si te das cuenta que has ido separándote de tus familiares y amistades y de que vives en función de tu pareja girando alrededor como si fueras un satélite, si te das cuenta de que tienes la sensación de que nadie puede ayudarte y que tienes la sensación o sentimiento de que estás en un callejón sin salida, entonces eres una víctima de un abusador o maltratador psicológico. No hay cómo perderse. Con todo, si te das cuenta que la violencia psicológica puede acabar contigo, sal del autoengaño y deja de pensar de que las cosas van a mejorar. Olvídate, deja de centrar tu esperanza en que todo cambiará algún día y focalízala en salir de esa telaraña lo más urgente que puedas, porque estás metida en una telaraña. Es un trabajo de autorrescate en el que puedes pedir apoyo familiar y orientación profesional. Recuerda que toda ayuda es autoayuda. Recuerda que tu libertad y felicidad son un don de Dios y como tal es imperativo que te rescates. Recuerda que puedes recuperar tu propio poder, ese poder que Dios nos otorgó a cada uno para crear nuestra propia vida y que tú, sobre pretexto de amor y presionada por la manipulación, entregaste en manos de tu pareja. No naciste para someterte bajo la voluntad de ninguna otra persona en el intento de ganar amor. Recuerda que el amor se vive en la libertad personal de estar abierto para darlo y recibirlo sin condiciones. Recuerda que viniste al mundo para aprender sobre el amor y que muchas veces podemos equivocarnos y que los errores son para aprender y crecer. Recuerda que no podemos crecer si nos sometemos a algún tipo de esclavitud y que el único sometimiento que tenemos es a la voluntad de Dios. Recuerda que si fuera el caso, no naciste para repetir la historia familiar, ni la de tus padres, ni la de tus abuelos. No tienes que ser leal a ellos en este sentido. Si ellos te dieron ese modelo, no tienes que seguirlo sobre pretexto de lealtad a la enseñanza familiar. Reconoce que el modelo se te quedó pegado y que tienes el poder de despegarte de él. No tienes por qué pasarte la vida sufriendo en una relación que no te aporta beneficio ni crecimiento, sino que te intoxica. Tienes todo el derecho del mundo de separarte o de tomar distancia de tu pareja maltratante. ¿No quiere asistir a recibir psicoterapia o asesoría espiritual? Si no quiere, recuerda que tienes todo el derecho del mundo de separarte, tratándose de un caso patológico, y la iglesia te apoya. Es cierto que el matrimonio es indisoluble, lo podemos ver en Marcos 10, como en la 1 Corintios 7. Sin embargo, repito, si existe patología en el caso, la iglesia te apoya, porque una relación malsana o patológica y sin solución es velar por la propia salud mental y emocional y la de los hijos. Muchas veces la pareja necesita una separación temporal para oxigenarse un poco, para que la relación se oxigene por estar saturada o sobresaturada. En otros casos,
la separación tiene que ser definitiva en casos patológicos, en casos enfermos, en los que las personas están inmersas de tanta toxicidad que ponen en riesgo su salud mental, emocional y espiritual. De hecho, como mencioné en algunas reflexiones pasadas, nuestra iglesia suele anular el matrimonio por lo religioso cuando el psicólogo perito comprueba que el caso es patológico. Como bien sabemos, existe la nulidad canónica matrimonial por incapacidad de naturaleza psíquica. Entonces, el proceso de nulidad del matrimonio católico puede darse en estos casos. No te cruces de brazos, pero no basta reconocer que tu caso, si lo fuera, es patológico o psicológicamente enfermo. Necesitas incrementar tu autoestima para darte cuenta de que mereces rescatar tu libertad personal y salir de ese tremendo drama en el que permitiste de alguna manera esclavizarte. Queridos amigos, vamos a volver luego de un espacio musical. Hasta entonces. Amigos y amigas, les decía que no basta reconocer que sean víctimas de un maltratador psicológico, si fuera patológico o psicológicamente enfermo. Hay la necesidad de incrementar, de aumentar tu autovaloración personal, tu autoestima, para darte cuenta de que mereces rescatar tu libertad personal y salir de ese tremendo drama en el que tú permitiste de alguna manera esclavizarte. Entonces, deja de exclamar, es que lo amo o es que la amo, como una manera enfermiza de permanecer en el sufrimiento de estar sometido o sometida bajo el régimen de un abuso o maltrato psicológico. Deja de creer que el amor es eso, porque no lo es. Dejemos de confundir el amor con la dependencia emocional. Recuerda bien que el amor no deprime, entusiasma. El amor no somete, respeta la libertad. El amor no te hunde, te eleva, te enaltece. El amor no te esclaviza, te libera, te dignifica. No hay cómo perderse. Donde hay maltrato, no hay amor, así de simple. Si tu pareja te maltrata, no te ama, no te ama. De modo que la expresión popular de porque te quiero te aporreo, ni por chistes. De seguro te enredaste en una relación tóxica basada en dependencia emocional. Pero eso está muy lejos de ser amor. A años luz de ser amor. Dejemos de engañarnos. Amigos y amigas, ¿sabían ustedes de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja? Esto equivale al 35% según indican los datos de la Organización Mundial de la Salud. Lo más trágico de esta situación es que el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Y los índices vienen subiendo en nuestra realidad boliviana.
en el que se registraron 56 feminicidios entre enero y junio de este año 2019. Y previo a estos crímenes, de seguro que hubo maltrato psicológico y obviamente hasta físico. Recordemos que el daño físico no es la única forma de violencia. El maltrato psicológico o ejercer conductas de control sobre la pareja también pueden minar y destruir a una persona. A veces estas conductas perjudiciales están escondidas tras detalles sutiles del día a día, de manera que la víctima no es siempre consciente del todo. Si estás preguntándote hasta qué punto estás sufriendo algún tipo de maltrato psicológico, solo tienes que observar algunos indicios. Veamos algunos de estos. Tu mente está secuestrada, pero aún no lo sabes. No puedes dormir bien. También estás sufriendo algún tipo de maltrato psicológico si tienes una sensación de angustia constante que te impide ser espontánea y tomar decisiones con facilidad. Estás sufriendo algún tipo de maltrato psicológico si observas que ya no tienes la misma concentración en el trabajo o en tus tareas cotidianas. También si comienzas a tener lagunas o pérdidas de memoria preocupantes. También estás sufriendo algún tipo de maltrato psicológico si experimentas falta de ilusión por el futuro. Y si los pensamientos negativos rondan tu cabeza todo el día, dudas de ti mismo, sientes culpa, sientes miedo e incluso temes contar o compartir estos temores e inquietudes con tu círculo a otras personas. También estás sufriendo algún tipo de maltrato psicológico si cada día te sientes menos atractivo o atractiva y capaz de nada, como que todo es inaccesible e imposible para ti. En definitiva, tienes la autoestima por el suelo. Estos son algunos de los síntomas principales de alguien que sufre maltrato psicológico. Según indica Roser Batalla, psicóloga experta en violencia de género y trauma, ¿te sientes así? ¿Sospechas que alguna de las conductas de tu pareja no son normales? Si aún no lo tienes claro, podrías empujarte, recurrir a pedir ayuda psicológica por parte de un profesional con quien puedas identificar el maltrato psicológico camuflado. El darte cuenta de esto podría producirte bastante ansiedad, algo de lo que sientes cada día, ya que te haces consciente de la situación del maltrato psicológico en la que te encuentras. Y la mayoría de los criterios los asumían como cuestiones normales que se dan en una relación de pareja. Este es uno de los aspectos más dañinos del maltrato psicológico. Como no es maltrato físico, es más difícil de detectar y de identificar como algo que no debería darse en una relación sana. Es por eso que es muy necesario tomarse un tiempo en reflexionar sobre hasta qué punto estamos viviendo o reproduciendo formas de maltrato psicológico. Es muy triste que en nuestros centros educativos, directores, profesores, hasta psicólogos hagan poco y nada con referente a esta violencia psicológica a través del bullying. Lo ven como algo que no tiene importancia. Ya ha habido suicidios a causa del bullying. Por favor, tengamos en cuenta que la responsabilidad o culpa de dicho maltrato la tienen ambos, el verdugo y la víctima. Esta última por permitir ser maltratado desde el principio. No obstante, vamos a desenmarañar con detalle, viendo algunas pautas que nos permiten reconocer en términos más simples estas conductas tóxicas de tu pareja que podrían estar destruyendo tu autoestima y a las que deberías replantearte ponerle fin. Entonces, observa
Si tu pareja te menosprecia, te prohíbe cosas, generalmente no ayuda en el hogar, no son ayudantes del hogar. Por otro lado, fíjate si no te sientes libre de pensar, decidir, actuar ni valorar. Siempre tienes esa necesidad de consultarlo todo antes, ya que siempre te asalta la duda de que qué pensaría él o cómo va a reaccionar. Observa si no dispones de tu dinero por completo. Él es quien lo maneja y quien decide para qué y cómo se destina. Ya observaste bien que tu pareja controla el dinero que gastas y que tienes que pedirle el dinero. Asimismo que tienes que pedir permiso a la hora de comprar algo, ya sea para ti o para la casa. ¿Te has fijado que tu pareja controla tu vestimenta? Que no puedes vestir como quieras. Si vas de alguna manera que no le gusta, se enfada contigo por ello. Hay prendas que ya no te pones porque sabes que a él no le gusta que vayas así. Y vas a tener problemas por ello. Y decides cambiarte de ropa y te dice cómo tienes que vestirte. Además, te diste cuenta de que tienes que informarle de tus horarios, que no puedes llegar a la hora que quieras a casa, que tienes un toque de queda, como si fueras un adolescente, y que tienes que pedir permiso o dar explicaciones cada vez que entras y sales de casa. Por otro lado, ya te diste cuenta de que no tienes criterio dentro de tu propia casa o dentro de tu relación, que cuando algo no va bien, toda la responsabilidad cae sobre ti y que siempre eres la única responsable o culpable y muchas veces te sientes culpable por ello. Ya te diste cuenta de que no puedes ofrecer nunca tu punto de vista sobre ningún tema. Cada vez que lo intentas, sientes que te has metido en una especie del túnel del terror, más o menos. Ya te diste cuenta de que tus opiniones e inquietudes o pensamientos valen menos a sus ojos, hasta el punto de que incluso tú mismo cuestionas la valía de tu propia opinión o criterio. También observas bien cómo te ridiculiza o te humilla públicamente. Estando en una reunión familiar o una cena con amigos, un maltratador psicológico no tendrá problemas en mostrar a los demás los defectos de su pareja. Dice, ¿no les parece que está un poco excedida de peso? Siempre se equivoca. No sabe hacer la carne como a mí me gusta. O es una desordenada y siempre está hablando mal de ti. ¿Y te has fijado que tu pareja, maltratador psicológico, nunca se alegra por tus éxitos o tus progresos y minimiza cualquier logro tuyo, quitándole importancia a tus logros personales o profesionales, haciéndote dudar de tus propias capacidades? ¿Te diste cuenta además que tus fallos personales saldrán a la luz antes que tus virtudes, para que tengas la sensación de que siempre estás haciendo todo mal? Esto lo hace para mantenerte bajo control, insultando, denigrando, hiriendo, ofendiendo. Como consecuencia, se va destruyendo la confianza que tienes en ti mismo, y eso es lo peor. Y solo pensarás en tus errores, pasando por alto tus aciertos. ¿Te has dado cuenta que cuando tienes una discusión, en la mayoría de las ocasiones, eres tú quien tienes que ceder, aún teniendo la razón, porque podría pasarse días sin hablarte y haciéndote el hielo? Ya te diste cuenta de que ya no tienes el control total sobre tu vida. Él o ella es quien revisa tus horarios, tus amistades, mensajes del móvil, del celular y redes sociales, del dinero, tiempo libre, tu ropa. Acostumbras a pasarle casi un informe detallado de tu día entero. Una de las primeras acciones de un maltratador psicológico, como vimos, es quererte alejar de tu pareja, de tu familia y tus amigos, porque cree que eres de su propiedad o pertenencia. ¿Has observado cómo lo hizo? Hablando mal de ellos,
incomodándolos en público, queriendo meter cizaña en alguna discusión o problemas, entre otras tantas. No tienes tantos amigos como antes, ¿te has fijado? Antes eras una persona sociable, pero tu círculo de amigos se ha venido reduciendo al mínimo. De todas formas, tampoco te atreves a contarles a tu entorno nada respecto a tus problemas de pareja. Ya te diste cuenta de que tu pareja evita que hables con tu familia y cada vez vives aislada, más aislada, y que no tienes a nadie a quien recurrir. Esto va transformando tu personalidad y te hace víctima, te priva del apoyo externo y te vuelve dependiente de él. Con el uso de la violencia, ejerce el poder absoluto sobre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, aún en lo más íntimo de tu ser. Además, ya observaste que tu pareja no te deja estudiar y pretende organizar tu tiempo libre, además. ¿Has observado que además de ponerte apodos te insulta con cierta frecuencia? ¿Te fijaste ya que no te sientes valorada y que estás metida en una espiral de chantajes y reproches? Vives con miedo, ya que temes a su reacción o temes la manera en la que él se toma las cosas. ¿Has observado que estás con miedo la mayor parte del tiempo? ¿Te has fijado que mantienes relaciones sexuales aunque no te apetezcan porque si no se enfada? ¿Te diste cuenta de que en la intimidad solo busca gratificarse usándote como si fueras un objeto, sin importarle tu bienestar emocional y sexual? ¿Y te quedas con un vacío más grande que el África, llorando en silencio de humillación, rabia e impotencia? Contabiliza las veces que haces cosas que no te apetecen o con las que no estás de acuerdo para evitar una discusión. Contabiliza las veces que tu pareja controla tu celular y tus redes sociales, si es que las tienes. ¿Ya observaste que cuando haces algo por tu pareja no te lo agradece y te hace sentir que es tu obligación y tu deber? ¿Ya te diste cuenta de que cuando tienes algún problema lo minimiza con comentarios del tipo de eso no es nada, te quejas de vicio, eso no tiene importancia? ¿Ya observaste que si tienes un problema fuera del ámbito de la pareja, te hace sentir responsable o culpable de ello? ¿Ya te diste cuenta que te hace sentir que no sabrías seguir adelante si no estuvieras a su lado y que te sientes culpable cuando te enfermas? De seguro que ya te fijaste que tu pareja usa con frecuencia el chantaje emocional para lograr sus objetivos, ¿verdad? Te diste cuenta de que te recuerda una y mil veces los errores que has cometido. Fíjate que has dejado ya de contar tus problemas de pareja en tu entorno porque sabes que si se entera, se enojaría hasta explotar en ira. ¿Observaste cómo temes decirle algunas cosas sobre su conducta hacia ti? Porque sabes que su reacción puede ser desproporcionada. ¿Has notado que, ya que cuando un mismo hecho lo realiza otra persona, lo valora más positivamente que si eres tú quien lo realiza? De modo que si lo realiza otra persona es grandioso, pero si lo realizas tú no sirve. ¿Ya te fijaste que te sientes incómodo o incómoda si te mira alguien del sexo opuesto porque es motivo de una furiosa discusión? ¿Ya observaste que sientes que necesitas su aprobación en cada cosa que opinas y en cada cosa que haces? Y que la manera en la que se dirige a ti ha cambiado transformándose en imperativa e imponente. ¿Te fijaste que sientes que no puedes ser tú mismo cuando estás con tu pareja y que frente a ella tienes que caminar como pisando huevos para no molestar? ¿Ya observaste de que te trata como si fueras tu padre o tu madre en lugar de tu pareja? Y lo que es peor,
no deja que te vayas. Va a impedir que te vayas. A toda costa. ¿Te diste cuenta de que la Cenicienta se quedó chiquita y que además no tienes un príncipe azul que te libere del cautiverio? ¿Te diste cuenta que solo te queda desenterrar el poder que tienes dentro tuyo para ejercerlo y rescatarte de esa relación malsana para ti? Aunque te parezca muy difícil o tal vez un imposible liberarte, alimenta tu fe. Alimenta tu fe, pues Jesús anunció: el Espíritu del Señor Dios está sobre ti, sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Isaías 61. Llénate de la energía de Jesús, que está esperándote para apoyarte y liberarte de las consecuencias del maltrato emocional y psicológico. Entonces libérate del malestar físico, libérate de tu baja autoestima, así como de la pérdida de relaciones sociales, llevando en muchas ocasiones al aislamiento. Libérate de la sensación de haber dejado de ser la persona que eras. Deja el estrés, deja la ansiedad y ese estado de ánimo deprimido, así como de las alteraciones de los patrones de sueño y de los problemas de alimentación. Rompe con las adicciones a distintos tipos de sustancias. Abandona la dejadez y descuido en tu aspecto físico. Renuncia a la irritabilidad, a esa apatía. Supera esos sentimientos de impotencia e inutilidad, indecisión o inseguridad. Deja esa dependencia emocional que tanto te esclaviza. Libérate de esos ataques de ira dirigidos a otras personas. Renuncia a esa inapetencia sexual, así como a esos sentimientos de vergüenza y culpa. Sacúdete de esa sensación de debilidad y de esa dificultad en la toma de decisiones. Supera esos sentimientos de inferioridad. Amigos y amigos, gracias por estar